Nosotros dijimos que el ventrículo bombeaba sangre hacia las arterias. Y esas arterias se ramificaban en arterias de menor radio, después forman otros vasos que tienen menos radio todavía, que se llaman arteriolas, y esas arteriolas también se ramifican en otros vasos de menor radio, que son los capilares. Después los capilares confluyen formando vénulas, y las vénulas forman venas, y terminamos formando las venas cavas. La presión sanguínea es la fuerza por unidad de área que ejerce la sangre en cada uno de esos vasos, ¿sí? Sobre la pared de cada uno de esos vasos. Esa presión sanguínea va a ser diferente en los a las distintas alturas del aparato circulatorio por distintas circunstancias que vamos a tratar de discutir ahora. Cuando nosotros tenemos muchos vasos comunicados, pero en un sistema estático, la presión hidrostática en todos es la misma. Depende nada más que de la altura del líquido. La presión hidrostática en cualquier punto de este vaso es igual porque depende solo de la altura de la columna de líquido que está en los vasos que se comunican. Pero si yo dejo que el líquido fluya, ese líquido, al rozar con las paredes del recipiente, hace que pierda energía, y eso hace que la presión vaya disminuyendo a medida que el líquido va fluyendo. La altura de esa columna de líquido es cada vez menor porque la presión es cada vez menor. Cuando la sangre sale del corazón, tiene una determinada fuerza que le da la expulsión desde el ventrículo, pero a medida que la sangre va desplazándose por las arterias y las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas, va a ir perdiendo esa fuerza que ejerce contra las paredes de los vasos, y finalmente, cuando llega a la aurícula, la presión que tiene la sangre en la aurícula va a ser muchísimo menor que la presión que tenía a la salida del ventrículo. Esa diferencia de presión es lo que permite que la sangre fluya de un punto a otro, ¿no? La sangre fluye porque hay diferencia de presión. La magnitud del flujo de sangre desde el ventrículo hasta la aurícula es proporcional a la diferencia de presión que existe entre el ventrículo y la aurícula. El flujo serían los litros por minuto, por ejemplo, de sangre que pasan del ventrículo izquierdo a la aurícula derecha. Esos 5 litros por minuto dependen de una determinada diferencia de presión entre esos dos puntos, entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha. Y por otro lado, es inversamente proporcional a la resistencia que ejercen los vasos, o la resistencia que hay al flujo de ese líquido. Esa resistencia depende de algunos factores que son propios de los vasos, como por ejemplo la longitud a través de la cual tiene que moverse ese líquido, el radio de los vasos por donde va a pasar, y también depende de la propia viscosidad del líquido, ¿sí? En una sangre que tiene, por ejemplo, muchas más células por unidad de volumen, la sangre es más viscosa y hay mucho más resistencia al flujo que en sangres que tienen menos concentración de células. Entonces, el flujo depende directamente de la diferencia de presión e inversamente de la resistencia. Y la resistencia es mayor cuanto mayor sea la viscosidad y la longitud de los vasos, y va a ser menor la resistencia cuanto mayor sea el radio de los vasos, ¿sí? Cuanto más grande es el radio de los vasos, menos resistencia ofrecen al pasaje del líquido. Esto quiere decir que si la resistencia en los vasos, o si la resistencia al flujo de sangre aumenta, entonces la diferencia de presión que tengo que lograr para tener el mismo flujo también debe aumentar. Cuanto más resistencia haya al flujo del líquido, más diferencia de presión tengo que hacer para lograr el mismo flujo. En esta figura lo que les mostraba es que como la resistencia depende de la longitud y depende del radio a la cuarta, los cambios en el radio en realidad son más importantes en cuanto a la modificación de la resistencia periférica que los cambios en la longitud. Además, si uno piensa en los vasos sanguíneos, la longitud que tiene que recorrer la sangre para ir del ventrículo izquierdo hasta la aurícula derecha está fija, porque es la longitud que tienen todas las arterias, arteriolas, capilares, vénulas, venas, hasta que llega a la aurícula. No es una cosa que uno pueda modificar fácilmente. Mientras que el radio de los vasos puede ser modificado a través de los cambios en el grado de contracción del músculo liso que forma la parte de la pared de alguno de esos vasos. ¿Sí? Entonces, la mayor parte de la regulación del flujo sanguíneo se da a través de cambios en el radio de los distintos vasos, vamos a ver ahora en cuáles en particular, más que por cambios en la longitud de los vasos o en la viscosidad del líquido que está fluyendo.
En las arterias que son de mayor tamaño, en la aorta y en las arterias más grandes, la pared de la arteria tiene un contenido importante de músculo liso, pero también tiene una cantidad muy importante de tejido conectivo con fibras elásticas. Esas fibras elásticas le dan la propiedad, bueno, como es una cosa elástica, de deformarse cuando se les aplica una fuerza, pero recuperar la forma inicial cuando la fuerza que se les aplicó desaparece, ¿no? Eso es ser elástico. Entonces, las grandes arterias tienen mucha fibra elástica. Durante la sístole del ventrículo, dijimos que le pasaba, el ventrículo expulsaba 70 mililitros de sangre hacia la aorta en menos de medio segundo. Toda esa sangre que pasa a la aorta, desde la aorta no puede pasar hacia los vasos sanguíneos que están río abajo, digamos, con la misma velocidad. Porque la resistencia que existe al flujo de sangre en los vasos sanguíneos que están río abajo de la aorta es mucho mayor que la resistencia que hay entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Entonces, el ventrículo le pasa 70 mililitros de sangre en muy poco tiempo a la aorta, y la aorta, un poco de esa sangre la deja pasar, y otro poco se la queda, digamos, porque se estiran las paredes de la aorta y acomoda un cierto volumen de todo lo que le llegó desde el ventrículo, lo acomoda a la propia aorta. Cuando ocurre eso, en la aorta se produce un aumento grande de la presión. Esta figura lo que les muestra es la presión en la aorta en función del tiempo. Y estos 0,8 segundos es lo que dura un ciclo cardíaco, ¿no? Una sístole más una diástole ventricular. Entonces, durante la sístole ventricular, la presión en la aorta aumenta hasta llegar al máximo, que es el momento donde el ventrículo está también en su presión máxima. Parte de la sangre la deja pasar durante la sístole, y cuando el ventrículo empieza la diástole, dijimos que la válvula que comunicaba la aorta con el ventrículo se cerraba. Por lo tanto, desde el ventrículo no llega más sangre, pero tampoco la sangre se puede ir desde la aorta hacia el ventrículo. Y las paredes elásticas de la aorta recuperan su posición inicial, haciendo fluir la sangre hacia la circulación sistémica. Entonces, durante la sístole pasa sangre hacia la circulación sistémica y una parte se acumula en la aorta, y durante la diástole, a pesar de que el ventrículo no está mandando sangre a la circulación, la aorta, al disminuir su radio por acción de esas fibras elásticas, sigue mandando sangre a los tejidos. Si esto no fuera así, en el momento en que el ventrículo esté en diástole, como no le está pasando sangre a la aorta, la circulación estaría interrumpida, ¿sí? No fluiría más sangre, solo fluiría sangre durante la sístole. Gracias a esta propiedad de la aorta de ser elástica y acumular una gran parte del volumen que es expulsado por el ventrículo durante la sístole, para poder después cederlo a la circulación sistémica durante la diástole, tenemos una circulación de sangre continua. Si no, habría momentos donde habría flujo de sangre y habría momentos donde el flujo sería cero. Entonces, durante la sístole ventricular, en la aorta aumenta la presión, y durante la diástole ventricular, la aorta cede sangre hacia la circulación sistémica y su presión baja. Y se hace mínima al final de la diástole. Cuando empieza la sístole auricular nuevamente, la sístole ventricular nuevamente, la presión en la aorta vuelve a aumentar. O sea que la presión en la aorta depende del momento del ciclo cardíaco en el cual estemos. A esta presión máxima durante la sístole es lo que le llamamos la presión máxima cuando alguien va a tomarse la presión, que tiene la máxima y la mínima. La máxima es la máxima que ocurre durante la sístole, y la mínima es la diastólica que ocurre al final de la diástole ventricular. ¿Sí? Y estos números, vieron que les dicen 8-12.
812 es una simplificación de 80 milímetros de mercurio de mínima, 120 milímetros de mercurio de máxima. Acá les muestra cómo cambia la onda de presión, cómo a lo largo del ciclo cardíaco, cuando el corazón expulsa la sangre durante la sístole, se genera una onda de presión que viaja por las arterias y es lo que uno puede medir cuando se mide el pulso, por ejemplo. Ese aumento de presión cíclico que tiene la aorta, ¿puede ser que sea la causa por la cual cuando se corta la aorta, la forma de sangrar es como con chorros? Sí. Viste que sangra diferente que una vena. Claro, en vez de salir continuo, cuando el corazón expulsa sangre hacia una arteria grande, aumenta la presión bruscamente y entonces eso genera un chorro, y después cuando estábamos en diástole la presión baja, entonces ahí saldría como una pequeña, como si fuera una pequeña corriente de sangre, pero muy poca, y cuando vuelve a aumentar la onda de presión sale un chorro, sí. No sé, Kill Bill, por ejemplo. Gracias. Este gráfico lo que les muestra es cómo varía la presión, no en el tiempo, en un lugar, sino en a las distintas alturas del aparato circulatorio. Entonces tenemos la aorta, grandes arterias elásticas, las arteriolas, los capilares, las vénulas, las venas largas, las venas grandes, y finalmente la vena cava, que es la que tiene mínima presión justo antes de la aurícula. Una cosa que no hay que confundir, porque incluso el otro día cuando tomamos final, creo que todos los que rindieron cometieron este error, decir que la presión, el lugar de menor presión en todo el aparato circulatorio son los capilares. Si la presión fuera mínima en los capilares, no habría forma de que la sangre fluyera desde los capilares hacia la aurícula. ¿Sí? Porque para que la sangre vaya de un lado a otro, va desde un lugar donde hay mayor presión a otro de menor presión. Si la presión fuera mínima en los capilares sanguíneos, entonces la sangre no se iría nunca desde ahí hacia la aurícula, que iría contra el gradiente de presión. Entonces, los capilares tienen presión más baja que la presión que existe del lado arterial, pero tienen una presión más alta que la presión que existe del lado venoso. Por eso la sangre fluye desde los capilares hacia la aurícula. Entonces, si uno mira todo el aparato circulatorio, la presión es más alta en las arterias y es más baja en las venas. Los capilares están en el medio. En las grandes arterias, la presión cambia a lo largo del ciclo cardíaco. Pero esta onda de presión se va amortiguando a medida que vamos alejándonos del corazón, y después de las arteriolas, la presión es constante, no importa si estamos en sístole o en diástole. ¿Sí? Ya no varía más de acuerdo al corazón. Esta diferencia de presión que se producía por la llegada de sangre desde el corazón que estiraba el vaso y después el vaso recuperaba su diámetro, después de haber transcurrido por un largo trecho por las arterias, ya no ocurre más esa onda de presión oscilante. ¿Sí? Sí, Melina, yo también tengo una curiosidad. ¿Qué le pasa a la circulación de la sangre a las personas que le sube o le baja la presión? No sé si querés saber por qué sube o baja la presión o qué efecto tiene que suba o baje la presión. ¿Querés saber la causa de la subida o bajada de presión o la consecuencia? Vos querés saber todo. Muy bien. Muy bien, para eso estamos en esta clase, para saber todo eso. Bien, en cuanto a las causas para que aumente o baje la presión, las vamos a ver en un ratito. En cuanto a la consecuencia, ustedes piensen que la diferencia de presión entre el corazón y los vasos es lo que hace que el flujo de sangre tenga un determinado valor, o es uno de los factores. Entonces, si baja la presión mucho, o si baja mucho la presión en español, una consecuencia podría ser que en algunos lechos vasculares
la sangre no llegara con un flujo suficiente para sostener la actividad metabólica de esos tejidos. Por ejemplo, cuando una persona se desmaya porque le baja la presión, es porque no está llegando una cantidad de sangre suficiente para mantener la actividad del sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso central se apaga y como mantener la postura es una actividad voluntaria, uno se cae al piso. Esa es una consecuencia. Cuando baja la presión, no llega cantidad de sangre suficiente a los riñones como para que produzcan orina para excretar los desechos que tenemos en el organismo. Entonces, esa sería otra consecuencia. Por lo contrario, si aumenta mucho la presión, una consecuencia podría ser que la presión en los capilares sea tan grande que esos capilares se rompan. La pared de los capilares no tiene ni músculo liso, ni tiene tejido elástico resistente. Es simplemente una monocapa de células que llaman células endoteliales apoyadas en una lámina basal y nada más. Si la presión dentro de ese vaso aumenta mucho, podría ser que ese capilar se rompa y la sangre salga desde los vasos sanguíneos hacia el líquido extracelular. ¿Sí? Y eso produciría una hemorragia, pero una hemorragia interna, digamos. ¿Sí? Entonces, una consecuencia del aumento de presión podría ser una hemorragia en un tejido. Es lo que pasa, es uno de los tipos de accidente cerebrovascular. Cuando hay una rotura de capilares en la circulación del cerebro, eso genera un derramamiento de sangre, que la sangre en el líquido extracelular en contacto directo con las células es tóxica, y entonces las neuronas de una región se mueren y se pierde la función de esa región. ¿Sí? Eso sería en cuanto a las consecuencias de los cambios de presión. En cuanto a las causas de los cambios de presión, dependen de los que generan la presión, que sería el corazón, y los que hacen los que dificultan el flujo de la sangre por los vasos, que es las porciones de los vasos que modifican la resistencia al flujo de sangre. Entonces, si el corazón aumenta su actividad y genera un mayor flujo y se mantiene la resistencia constante, entonces, como el flujo es proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia, si la resistencia se mantiene y aumenta el flujo, la presión aumenta. O al revés, si cambia el radio de los vasos, eso hace que la resistencia cambie y por lo tanto, si el flujo se mantiene, va a cambiar la presión. Una cosa que les decía, que la presión varía, pero uno puede definir una presión media en cualquier vaso, que es la presión que hace que en esta curva el área por encima de la línea esta sea igual al área por debajo de esa línea. Cuando uno dice sube, baja la presión, está hablando de que sube, baja la presión media en los vasos. Como ven, no existe una única presión arterial. La presión arterial depende, o la presión sanguínea, mejor dicho, porque esto acá ya en las venas no hay presión arterial, hay presión sanguínea de las venas. La presión sanguínea no es única, depende de qué lugar de los vasos estemos mirando, y en algunos vasos depende además del tiempo, ¿sí? De qué momento del ciclo cardíaco estemos hablando. O sea que no existe la presión sanguínea como una cosa única. Estos valores que están acá son para la presión en lo que le llamamos en la circulación sistémica, ¿sí? Lo que sale del ventrículo izquierdo. En la circulación pulmonar es todo igual, o sea, el mismo tipo de variación. En las arterias más grandes tenemos oscilaciones de acuerdo al ciclo cardíaco, en los capilares ya no, y en las venas la presión es menor que en los capilares y es menor que del lado arterial, solo que todos estos valores van a estar más bajos. Fíjense que en las arteriolas es donde ocurre el mayor cambio de presión de todo el aparato circulatorio, ¿sí? La presión viene muy alta, la presión media incluso viene muy alta en todas las arterias grandes, y después es baja en los capilares y en las venas, y el lugar donde cambia la presión es cuando la sangre pasa por las arteriolas. Las arteriolas tienen como una característica principal que tienen mucho músculo liso en la pared, y son los vasos sanguíneos que los mayores responsables de
las variaciones en la resistencia al flujo de la sangre. ¿Sí? El cambio de diámetro de las arteriolas es el responsable principal del cambio de la resistencia periférica al flujo de la sangre. Ese cambio de diámetro o de radio de las arteriolas lo logran cambiando el estado contráctil del músculo liso que forma sus paredes. Uno puede buscar una expresión que le permita estimar la presión arterial media en los grandes vasos de acuerdo a parámetros que se puedan explicar de manera sencilla. Piensen en el flujo que hay entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha. El flujo de sangre entre esos dos puntos es el volumen minuto cardíaco, ¿no? Que es la frecuencia cardíaca multiplicada por el volumen sistólico. ¿Cuántos latidos por minuto hay? Multiplicado por cuántos mililitros se expulsan en cada latido. Y a su vez dijimos que el flujo era proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia. Que dijimos que la resistencia dependía de el radio a la cuarta. ¿Cuál es la diferencia de presión entre un extremo y otro? La diferencia de presión es la diferencia entre la presión arterial media y la presión venosa en las venas que están llegando al corazón. Que dijimos que era muy baja. Por lo tanto, esta presión venosa se puede despreciar con respecto a la presión arterial. Si juntamos todas estas expresiones, entonces tenemos que la presión arterial media se puede estimar como un producto entre la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, o sea, el volumen minuto cardíaco, que es el flujo, multiplicado por la resistencia periférica, que dijimos que era inversamente proporcional al radio a la cuarta de los vasos, que en este caso, como dijimos que dependía principalmente de las arteriolas, la vamos a considerar como inversamente proporcional al radio a la cuarta de las arteriolas. Cuanto mayor sea el radio, menor va a ser la resistencia periférica y por lo tanto menor va a ser la presión arterial media. Cuanto mayor sea la frecuencia cardíaca, si no cambian las demás cosas, más sangre voy a estar metiendo en el aparato circulatorio y por lo tanto esa sangre va a hacer más fuerza contra las paredes de los vasos y va a hacer que sea mayor la presión arterial media. Cuanto mayor sea el volumen sistólico, si las otras cosas no cambian, lo mismo. Más sangre va a entrar al sistema circulatorio en cada latido, entonces va a haber más presión, va a ejercer más fuerza esa sangre sobre la pared de los vasos. Acá les explica un poco eso, ¿no? Dice, bueno, si en una situación basal tenemos que el flujo de sangre que llega desde el ventrículo hacia la aorta se corresponde con el flujo de sangre que va de la aorta hacia la circulación sistémica. Si por alguna razón aumenta la cantidad de sangre que llega desde los ventrículos hacia las grandes arterias, entonces, si el flujo de salida se mantiene igual, entonces va a aumentar la presión en las grandes arterias. ¿Sí? Si aumenta estos factores, la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, ambos o alguno de ambos, va a aumentar la sangre que llega a las grandes arterias, y si no cambia la resistencia periférica, el flujo de salida va a ser igual, entonces va a aumentar la presión en las grandes arterias. Por otro lado, si el flujo desde el corazón se mantiene constante, pero la resistencia periférica aumenta, el flujo de sangre desde las grandes arterias hacia el resto de la circulación sistémica va a estar disminuido, entonces va a haber también un aumento de la presión en las grandes arterias. ¿Sí? Eso es una forma de mirar la relación entre la presión arterial y estos parámetros. Entonces, cualquier cosa que modifique la frecuencia cardíaca o el volumen sistólico o la resistencia periférica o todo va a tener efectos sobre la presión arterial. Una cosa que hay que tener en cuenta es que cuando se modifica la resistencia periférica, estamos hablando de que aumenta. Si aumenta la resistencia periférica, porque en las arteriolas aumenta la contracción del músculo liso y el radio de la arteriola disminuye,
ese aumento de resistencia periférica produce un aumento de la presión arterial, pero un aumento de la presión arterial río arriba, ¿sí? Desde el punto donde se produjo la contracción de los vasos hacia el corazón. Pero desde el punto desde donde se produjo la constricción de los vasos hacia los capilares, la presión va a disminuir. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo hago contracción de las arteriolas, no aumenta la presión en todas partes. Va a aumentar de las arteriolas río arriba, hacia el corazón. Pero de la arteriola hacia los capilares va a bajar la presión, porque voy a estar limitando el pasaje de sangre a través de las arteriolas. Si eso ocurre de manera generalizada, lo que va a pasar es que la presión en las arterias va a aumentar, pero el flujo en todos los lechos capilares va a bajar. Y como es necesario el flujo en los lechos capilares para que se produzca el intercambio de materia entre las células de los tejidos y la sangre, el efecto de no va a ser muy, muy beneficioso, digamos, producir una vasoconstricción generalizada. Por otro lado, si aumenta mucho la presión de la sangre río arriba, el corazón tiene que hacer más trabajo para poder eyectar sangre hacia el aparato circulatorio. Entonces, los eventos que producen una vasoconstricción generalizada no son beneficiosos, digamos, para el organismo. Pero sí es conveniente en algunas situaciones producir vasoconstricción en algunos lechos del aparato circulatorio y no en otros. Eso permite redistribuir el flujo de sangre de acuerdo a ciertos requerimientos. Por ejemplo, cuando uno está haciendo ejercicio, una de las cosas que pasan es que aumenta mucho el flujo de sangre hacia el músculo esquelético, y aumenta el flujo de sangre hacia la piel, por ejemplo. Y eso hace que nosotros nos pongamos todos colorados, y eso permite perder una mayor parte del calor, o perder más calor hacia el ambiente, ¿sí? Y lo contrario ocurre cuando estamos en un ambiente muy frío. Cuando estamos en un ambiente muy frío, el flujo de sangre hacia los vasos que irrigan la piel está disminuido, y nosotros lo podemos sentir porque vemos las extremidades, por ejemplo, se ponen blancas, y si uno las toca se sienten frías, o sea que no está llegando el calor que se está produciendo en el cuerpo, no está llegando bien a las extremidades. Eso permite disminuir la pérdida de calor. Entonces, esa es una cosa que se puede hacer. Y por otro lado, cuando se está haciendo ejercicio físico, el flujo de sangre hacia el aparato digestivo disminuye. Entonces, eso es una de las cosas que hacen que los procesos digestivos estén desfavorecidos, digamos, durante el ejercicio físico. Hay tejidos del organismo que son siempre beneficiados, digamos, en función de otros tejidos del organismo que a veces tienen que sacrificarse por un bien mayor, si quieren, ¿no? El sistema nervioso recibe sangre todo el tiempo, no importa en qué circunstancia estemos. Siempre, aunque se produzca imaginen que tenemos una gran deshidratación, porque estamos en un lugar donde hace mucho calor y estamos perdiendo mucha agua por transpiración, y eso hace que baje el agua corporal, entonces baja se pierde el líquido, y entonces si pierdo el líquido en el aparato cardiovascular, lo que va a bajar es la presión. Cuando ocurre ese descenso de la presión, se montan una serie de mecanismos que hacen que en algunos lechos vasculares, como por ejemplo el renal y el del aparato digestivo, la irrigación disminuya, y eso permite mantener la irrigación en el sistema nervioso y en el corazón.
¿sí? O sea que cuando se pierde líquido, lo que hago es disminuir el flujo hacia determinados lechos vasculares que van a algunos órganos que son menos vitales, digamos. Todos los órganos son vitales, ¿no? Pero en el corto plazo, si se muere el sistema nervioso, tiene consecuencias mucho peores que si se muere o que si no funciona bien el riñón. Entonces, en el corto plazo se favorece la irrigación del sistema nervioso y del corazón, y se desfavorece la irrigación del sistema digestivo, por ejemplo, y los riñones. Eso se logra a través de la constricción de algunos de las arteriolas que llevan sangre a esos lechos que se van a ver desfavorecidos, mientras que en los otros no cambia el flujo de la sangre. Hay varios mecanismos que están involucrados en los cambios de la... estas figuras les muestran esas cosas, pero las pueden leer ustedes, pues son autoexplicativas. Hay varios mecanismos que muestran, que explican de qué manera se producen estos cambios en el radio de las arteriolas, que terminan originando cambios en el flujo de la sangre y en la presión arterial. Por un lado, en muchos vasos hay factores propios de las células musculares que hacen que, frente a determinadas circunstancias, cambien su grado de estiramiento sin ninguna señal que venga desde el exterior. En algunos lechos vasculares, por ejemplo, cuando aumenta el estiramiento de la pared del vaso, lo que sería una consecuencia de un aumento de la presión de la sangre que está pasando por ese vaso, al aumentar el estiramiento, las células de músculo liso de esos vasos tienen canales de calcio que son sensibles al estiramiento, y que cuando la célula se estira, esos canales se abren, entra calcio y permiten la contracción de la célula. Entonces eso regula de cierta manera el flujo a través de los vasos, a pesar de que la presión en la sangre sea mayor. Entonces cuando aumenta la presión, el vaso se estira, el músculo deja que entre calcio, se contrae y el vaso se vuelve a contraer. Eso es una forma de regular el flujo por los vasos frente a cambios bruscos de la presión. Además, el músculo liso de los vasos puede responder a sustancias que son secretadas por células que están en la cercanía. Por ejemplo, el endotelio, ¿sí? Esas células que forman la capa interna de los vasos sanguíneos, libera una sustancia que se llama endotelina, que cuando actúa sobre el músculo liso de los vasos hace que ese músculo se contraiga. Ese es un mecanismo que, por ejemplo, ocurre cuando hay una hemorragia en un vaso por rotura del vaso. Las células del endotelio secretan endotelina y hacen que el músculo liso se contraiga, y al contraerse ese músculo liso disminuye el flujo de sangre por ese vaso que está roto, y por lo tanto disminuye la hemorragia. Otra sustancia que modifica el estado contráctil del músculo liso es el monóxido de nitrógeno, que también puede ser liberado por las células del endotelio. En el problema de músculo liso que había en la guía, había un caso que era el monóxido de nitrógeno liberado por el endotelio, que producía relajación del músculo liso, y como relaja el músculo liso hace que el radio aumente de esos vasos, y por lo tanto la resistencia periférica disminuye, y por lo tanto la presión río arriba también disminuye. ¿Sí? Sería lo que pasa acá. Si tengo esta presión y en algún lugar la resistencia baja, estas llaves representan la resistencia al flujo de líquido. ¿Sí? Si estoy en un estado estacionario con estas resistencias y tengo esta diferencia de presión, y de repente en alguno de estos lechos vasculares la resistencia disminuye, lo que va a ocurrir es que la presión va a disminuir y el flujo por ese vaso donde disminuyó la resistencia va a aumentar, mientras que los flujos por los otros vasos van a disminuir. ¿Sí? Porque recuerden que el flujo dependía del gradiente de presión y la resistencia. Si la resistencia se mantiene constante, pero el gradiente de presión disminuye,
con respecto a este, entonces el flujo en estos vasos va a disminuir. En cambio en este, que bajó su resistencia periférica, para la misma presión puede lograr, para una presión más baja puede lograr un flujo mayor. Después tenemos el efecto sobre los vasos sanguíneos del sistema nervioso autónomo. Las arteriolas están inervadas por el sistema nervioso simpático, ¿sí? La noradrenalina hace que el músculo liso de las arteriolas aumente su contractilidad. Aumenta la fuerza que puede desarrollar el músculo liso de las arteriolas. Entonces la noradrenalina hace que el músculo liso disminuya, al contraerse, hace que disminuya el radio de las arteriolas, y si disminuye el radio, aumenta la resistencia, y si aumenta la resistencia, aumenta la presión arterial en las arterias de gran calibre. Entonces la noradrenalina liberada por el sistema nervioso autónomo simpático produce vasoconstricción y eso hace que aumente la presión arterial porque aumenta la resistencia periférica. Otra manera de cambiar el estado contráctil del músculo liso de las arteriolas es por acción de ciertas hormonas. Por ejemplo, la hormona antidiurética, que es una hormona que regula la absorción de agua en los riñones, tiene como otro efecto, además, aumentar el estado contráctil del músculo liso vascular. Entonces, provoca vasoconstricción, hace que aumente la resistencia periférica y por lo tanto hace que aumente la presión arterial. Otra hormona que vamos a ver cuando hablemos de la parte del sistema renal, que es la angiotensina, ya el nombre lo dice, angiotensina. Angio indica que está relacionado con los vasos sanguíneos, y tensina que cambia la tensión de esos vasos. Bueno, la angiotensina también provoca vasoconstricción y aumenta la presión arterial. Decíamos que los vasos entonces tienen inervación simpática, ¿sí? No tienen inervación del parasimpático, solo del simpático. La presión arterial depende de la cantidad de sangre por minuto que es eyectada por el corazón y depende de la resistencia que existe en el sistema circulatorio al flujo de esa sangre. La cantidad de sangre que eyecta el corazón por minuto depende de la cantidad de latidos por minuto que tiene el corazón y depende del volumen sistólico, de la cantidad de sangre que es eyectada por latido. Dijimos que la frecuencia cardíaca era determinada por las células marcapaso, a través de la generación de potenciales de acción de manera espontánea. Y la actividad de estas células marcapaso está regulada por el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Las células marcapaso funcionan de forma, no necesitan ninguna señal del exterior, justamente son automáticas, pero los neurotransmisores del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático modifican su actividad, hacen que ande más rápido o más lento. Entonces, la actividad simpática parasimpática va a cambiar la frecuencia cardíaca y por lo tanto puede cambiar la presión arterial. El volumen sistólico dijimos que dependía de varios factores. Uno dijimos que dependía del volumen de fin de diástole, porque cuanto más se estiraban los miocitos durante la diástole, más fuerza podían desarrollar y mayor volumen sistólico se generaba. ¿Sí? Lo vimos por acá. Y también vimos que los neurotransmisores del sistema nervioso autónomo podían modificar la fuerza que desarrollaban los miocitos, aún sin modificar el volumen de fin de diástole. Y dijimos que la noradrenalina aumenta la fuerza de los miocitos y la acetilcolina disminuye la fuerza de los miocitos. O sea que la noradrenalina puede modificar el volumen sistólico en forma positiva, hacer que aumente el volumen sistólico y por lo tanto esa acción va a aumentar la presión arterial. Y la acetilcolina va a disminuir la fuerza de los miocitos, entonces eso va a hacer que disminuya el volumen sistólico y entonces va a disminuir la presión arterial.
Y dijimos que la resistencia periférica depende del grado de contracción del músculo liso de las arteriolas, y el grado de contracción del músculo liso de las arteriolas depende de factores locales, como por ejemplo el estiramiento propio del vaso o las señales que llegan desde células vecinas, y también de la regulación por el sistema nervioso autónomo simpático. Dijimos que la noradrenalina aumenta la contracción del músculo liso de las arteriolas, eso hace que disminuya el radio y por lo tanto aumente la resistencia periférica, eso hace que aumente la presión arterial. Y de algunas hormonas también que al aumentar el estado contráctil del músculo liso también hacen que disminuya el radio o que aumente la resistencia periférica, y eso hace que aumente la presión. Otro factor que regula la resistencia periférica es el contenido de oxígeno de las inmediaciones de las células. En algunos vasos, cuando la concentración de oxígeno en la sangre baja, el músculo liso del vaso se relaja. Entonces, si llega poco oxígeno por la sangre, el músculo liso se relaja. Al relajarse disminuye la resistencia y permite que haya más flujo de sangre y por lo tanto que llegue más oxígeno, ¿sí? Tengo más sangre que tiene menos oxígeno, pero por lo menos entonces tengo más oxígeno que cuando llegaba menos sangre con menos oxígeno. En la mayoría de los tejidos ocurre de esa manera. Otro factor importante, además de la presión que tiene la sangre que circula por los vasos, es la velocidad con la cual pasa la sangre por los vasos. Acá tienen la explicación, pero yo les voy a contar el final, miren después la explicación. Si nosotros miramos la velocidad del pasaje de sangre por los vasos, vamos a ver que la velocidad es muy alta en las grandes arterias, disminuye a medida que avanza la sangre hacia los capilares. En los capilares es mínima y después la velocidad vuelve a aumentar a medida que la sangre va fluyendo por los vasos, por las venas de cada vez mayor calibre. Esta disminución de la velocidad en los capilares tiene que ver con que el área total de los capilares, ¿sí? No de cada capilar individual, que el área total es mínima en cada capilar individual, pero como son tantos los capilares, el área total de todos los capilares es el área mayor en todos los niveles de todos los niveles del aparato circulatorio. Y como el flujo es el mismo en todos los niveles, son 5 litros por minuto, cuanto más área tenga total, menor va a ser la velocidad lineal con la que se mueva la sangre. La importancia de esto no es una cosa así anecdótica, así importante, sino que cuando la sangre fluye más lentamente por los capilares, hay más tiempo para que se produzca el intercambio de sustancias entre la sangre y el líquido extracelular que está por fuera de los vasos, ¿sí? Todo el intercambio de materia entre la sangre y el líquido extracelular se da a nivel de los capilares, que tienen las paredes más delgadas y más permeables al flujo de cosas. Entonces, es importante que ahí la velocidad con la que pasa la sangre sea más baja, porque eso da más tiempo para que ocurran los procesos de difusión de las sustancias desde adentro del capilar hacia afuera del capilar y desde afuera hacia adentro, ¿sí? También esa menor velocidad de la sangre en los capilares contribuye a, por ejemplo, la salida de las células del sistema inmune, porque hace que les resulte más fácil unirse a las paredes de los capilares y pasar hacia el líquido extracelular extravascular. Eso lo vamos a hablar cuando veamos sistema inmune. Les muestro una cosa más que ya lo vimos cuando hablamos de osmolaridad en la clase de transporte. Ya hablamos de el flujo de agua y cómo dependía de la presión hidrostática y de la presión oncótica generada por la diferencia de concentración de proteínas dentro de los vasos y fuera de los vasos. Y una cosa importante acá que no hemos nombrado nunca es que en algunas regiones predominan las fuerzas que hacen que el agua salga de los vasos y en otras regiones predominan las fuerzas que hacen que el agua entre a los capilares. Pero lo que sale no es igual a lo que entra. Parte del líquido se acumula en el líquido extracelular y es transportado por otro tipo de vasos, que son los vasos linfáticos. En paralelo, si quieren, con el aparato circulatorio, que es un sistema cerrado, circulatorio de sangre,
tenemos un aparato circulatorio de líquido extracelular, que es un sistema abierto y que no es cíclico, sino que hay unos capilares linfáticos que toman ese líquido en exceso que va quedando en el líquido extracelular y lo van transportando por vasos que van confluyendo unos con otros hasta depositar ese líquido en la circulación venosa. Los capilares linfáticos y los vasos linfáticos toman ese líquido extracelular y lo llevan de nuevo hacia la sangre, ¿sí? Lo vuelcan nuevamente en la sangre. Estos vasos linfáticos los vamos a ver de nuevo cuando veamos sistema inmune porque son muy importantes en la función inmune.